Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Un gozo para mí estar en este tiempo de la palabra de Dios, como cada domingo a las 6 de la tarde. Siempre procuraremos tener este tiempo con la palabra de Dios. Por eso es importante que usted pueda cada domingo en la tarde apartar este tiempo con su familia y de alguna manera junto con su Biblia a mano, así podamos darle seguimiento a lo que el Señor quiere decirnos a nosotros cada semana para vivir una vida más cercana a Él, más comprometida con Él, más fiel a Él. Ese es el deseo del Señor. Como ustedes saben, les acompaña el pastor Rafael Astu y ojalá usted pueda compartir esta transmisión con sus familiares y amigos, y si puede ayudarnos dándole a like para que este canal pueda seguir siendo un canal de bendición para todos los que puedan escucharnos en cualquier rincón del mundo. Quisiera que me acompañen con sus Biblias en el libro de Salmos, Salmo 51, y vamos a leer desde el versículo 1, Salmo 51, 1 al 4. Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hasta ahí la lectura, Salmo 51, del 1 al 4. Pero quisiera que hagamos un énfasis en el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gloria al Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos está enseñando que cuando se comete pecado, cualquier persona que cometa pecado, ¿saben? La Biblia nos enseña que lo hace en contra de Dios, primariamente, en contra de Dios. La Biblia, repito, enseña que es contra Dios que comete pecado todo aquel que hace maldad. Hermanos, amigos, la Biblia es clara. La Biblia, la palabra de Dios nos anima que a la hora de cometer un pecado, caer en un pecado, nuestra actitud debe ser una actitud de confesión a Dios, porque es contra Dios, dice el salmista, que pecamos. Contra ti solo he pecado. Este salmo es fruto de la confesión de parte de David cuando se llegó a Betsabé y el profeta Natán vino a él y de parte de Dios le habló a su corazón y le mostró su pecado, su maldad. Y en esta confesión David nos deja un ejemplo. Cuando tú y yo cometemos una iniquidad, cometemos un pecado contra quien lo hacemos, es contra Dios. Y no podemos dejar ese pecado así.
No podemos dejar ese pecado sin resolver, como si no ha pasado nada. Hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. Es un deber de parte nuestra, como personas que amamos a Dios, que creemos en Dios. Y tú, amigo que me ves, déjame decirte que la Biblia dice que eres pecador. Hasta que tú no decidas confesar tu pecado, el Señor no puede hacer una obra en tu vida. Debemos confesar nuestros pecados. La confesión es una prioridad en la vida cristiana. Estamos llamados a confesar nuestros pecados. Un pasaje hermoso, claro, que la Biblia nos enseña respecto a esto es Proverbios 28:13. Dice la Biblia en Proverbios 28:13 lo siguiente. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria al Señor. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No ganarás nada encubriendo tu pecado. Nada. Todo lo contrario. Estarás acumulando pecado y llegará un momento en que el pecado te va a destruir. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. El pecado nos conduce a la muerte. Va a dañar tu vida, va a dañar tu familia, tu matrimonio, va a dañar tu testimonio, va a dañar tu iglesia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otro pasaje ahora en el Nuevo Testamento también nos habla de la necesidad de confesar nuestros pecados, de tener la confesión como una prioridad. Me refiero a 1 de Juan capítulo 1. En 1 de Juan 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se fijan? La Biblia nos llama, nos anima y nos muestra lo prioritario, lo necesario que es confesar nuestros pecados. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa del Señor que a la hora de confesar nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Por eso he titulado este mensaje La confesión real y verdadera. La confesión genuina. Si vamos a confesar nuestros pecados, tenemos que hacerlo de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? ¿Cómo es que la Biblia nos dice que debemos confesar nuestros pecados? Ya estamos claros que tenemos que confesar nuestros pecados. Pero, ¿qué hacer para que nuestra confesión sea genuina, sea real, sea verdadera? Hermanos, amigos, la confesión de nuestros pecados debe ser genuina. Así que pidamos a Dios entendimiento para que podamos comprender lo que Él quiere decir. Padre, una vez más, venimos ante ti. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por los hermanos que nos sintonizan. Y gracias por los amigos que nos ven tanto en vivo como en retransmisión. Permite que tu palabra pueda hacer una obra especial en cada uno de nosotros. Aquellos que estamos en Cristo, que podamos hacer de la confesión una prioridad cada día. Si alguna persona está sin Cristo, que dé ese paso de confesar sus pecados, apartarse de Él y comenzar a vivir para Cristo.
obra en esta hora, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. La confesión genuina, la confesión real, verdadera. Podríamos también decir la confesión bíblica. ¿Qué hacer para que esa confesión sea genuina? Bueno, en primer lugar, vayamos otra vez al libro de los Salmos y mire en el texto a Salmo 32, versículo 5, un texto paralelo al Salmo 51, otro salmo de confesión de parte de David. Leímos el 51 y ahora vamos a leer el Salmo 32. Dice en el Salmo 32, Salmo de David, versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Gloria al Señor. Aquí David sigue confesando su pecado. Pero notemos, la confesión de David fue real, fue genuina. ¿Sabe por qué? Porque él confesó sus pecados a Dios. Para que nuestra confesión sea genuina, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. No podemos hacernos de la vista gorda, como que todo está normal. Cuando pecamos, hermanos, a quien ofendemos, primero que todo es a Dios. Note que el texto dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Ya lo había dicho en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Contra Dios. Hermanos, cuando David confesó a Dios, él mismo testifica que Dios le perdonó. Él confió en el perdón de Dios. Porque no hay manera que Dios pueda obrar perdón si no hay confesión. Para que haya perdón debe haber confesión. Y dice David, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la confianza que tenía David. David confió en el Dios perdonador. Y esa es la promesa que tenemos. ¿Recuerdan el texto que leímos? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, hermanos y amigos, la única garantía para el perdón de Dios es la confesión a Dios. Hermanos, no guardemos pecados, no acumulemos pecados, no dejemos pecados escondidos. Confesemos diariamente nuestros pecados, confesemos nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones a Dios, porque primero que todo a quien ofendemos es a Dios. Dios se duele, Dios se ofende cuando pecamos. Así que si realmente queremos que nuestra confesión sea real, sea genuina, sea realmente escuchada, tenemos que confesar nuestro pecado a Dios para que haya perdón. Si recordamos lo que le sucedió al apóstol Pedro en el libro de los Hechos y notamos la reacción que tuvo Pedro allí, vayamos a Hechos capítulo 8, mire conmigo Hechos 8, lo siguiente, Hechos capítulo 8, versículo 17, notemos el contexto. Entonces se imponían las manos y recibían al Espíritu Santo, hablando de la obra de Dios que hacían los apóstoles, Pedro, Juan, ¿verdad? Los que estaban con él, los hermanos. Y dice, mencioné a Pedro, que es Felipe, y otros hermanos.
Ese es el contexto, Pedro y Juan. Pero dice más adelante que cuando les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, cuando vio Simón, un mago, un incrédulo, dice, cuando imponían las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo. Simón les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, nota el versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Se fijan? Aquí Pedro le está llamando la atención a este vividor, aprovechador, y le dice claramente que a quien él está ofendiendo no es a Pedro y a Juan, ni a la gente que estaba ahí. A quien él estaba ofendiendo era Dios. Contra quien él estaba cometiendo esa blasfemia era contra Dios. Así que si realmente queremos que nuestra confesión sea genuina, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios inmediatamente. Hizo pacto. Bueno, hay una segunda cosa que tú y yo tenemos que hacer para que nuestra confesión sea genuina, sea real. En segundo lugar, mire conmigo Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En segundo lugar, hermano, ¿sabe qué tú y yo tenemos que hacer para que nuestra confesión sea genuina, sea real? En segundo lugar, confesar la ofensa al agraviado. Vimos primero confesar nuestros pecados a Dios. Pero si tú y yo sabemos que al cometer un pecado le hemos hecho daño a alguien, hemos ofendido a alguien, hemos agraviado a alguien, no dudemos en confesar la ofensa a ese otro, a ese ofendido. En vez de guardar rencor y dejar amontonar los resentimientos, ¿sabe qué? Deberíamos mantenernos en comunión unos con otros mediante la confesión, como dice el texto, la oración. ¿Sabía que nuestras oraciones pueden tener un estorbo cuando albergamos resentimiento, rencor en nuestro corazón? Cuando dejamos algún pecado sin resolver, cuando tenemos algo en contra de alguien sin resolver. ¿Sabía que nuestras oraciones pueden tener estorbo? Claro que sí. Nuestras oraciones tendrán estorbo si no somos capaces de buscar la reconciliación. Si usted recuerda conmigo, en Mateo 6, versículo 14, Mateo 6, versículo 14, mire lo que dice el Señor ahí. Mateo 6, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, el Señor viene hablando de la oración del Padre nuestro. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora nota el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta? Nuestras oraciones pueden verse estorbadas cuando no somos capaces de hacer uso de la confesión y del perdón. Así que, si realmente queremos que la confesión sea genuina, no solamente tenemos que confesar nuestros pecados a Dios,
también tenemos que confesar nuestro pecado, nuestra ofensa a la persona agraviada, al hermano ofendido, a la persona contra quien hemos cometido la falta. Hay un pasaje también muy importante en Marcos 11, lo que dice Marcos 11, versículo 25, en el mismo contexto que estamos hablando, Marcos 11, 25, dice la palabra del Señor. Marcos 11, 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, oiga esto, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sabía? Para Dios es importante la confesión. Si sabemos que hemos fallado, si sabemos que hemos cometido una falta, un pecado contra alguien, no dudemos en resolver esa situación. No dejemos ese problema, ese pecado sin resolver. No dejemos que nuestra relación con los hermanos que se vea afectada por alguna razón se quede así. No, porque eso no será de testimonio para la gloria de Dios. Todo lo contrario, eso va a dañar nuestra vida cristiana, nuestra influencia con otros, nuestro impacto a la vida y el corazón de los demás. Así que hemos visto dos cosas que podemos hacer para que nuestra confesión sea genuina, real. Hay una última cosa. Vayamos a Lucas, recordemos algo que sucedió en Lucas 19:8. El Señor Jesucristo fue a visitar a un señor llamado Zaqueo y el Señor habló al corazón de Zaqueo y ocurrió lo siguiente. Lucas 19:8. Zaqueo era un recaudador de impuestos, pero no cualquier recaudador de impuestos. Era también un aprovechador de su posición. Un recaudador de impuestos tenía la mala fama. Había muchos que se aprovechaban y abusaban en el cobro de los impuestos de la gente. Eran prácticamente ladrones, como nosotros decimos hoy día, delincuentes con cuello blanco. Eso era Zaqueo, un funcionario ladrón, delincuente. Y dice en Lucas 19, versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tremendo. Gran muestra de arrepentimiento de parte de Zaqueo. Bueno, pues permítame decirle que para que haya una confesión genuina, no solamente debemos confesar nuestros pecados a Dios y confesar nuestras ofensas al agraviado, al ofendido, al ofensor, sino además restituir los daños y perjuicios. Restituir los daños y perjuicios. En el caso de Zaqueo, ya todo el mundo sabía que él era un ladrón. Había robado, había sustraído, había abusado en el cobro de los impuestos. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dice él mismo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa decisión voluntaria de Zaqueo para hacer restitución era prueba de que su conversión fue genuina. Por eso, hermanos, repetimos, si no somos capaces
de arreglar lo que hemos dañado, de resolver el problema que hemos causado, si no somos capaces de arreglar ese pecado que hemos cometido, eso no es una evidencia de que realmente nos hemos convertido a Cristo. Una persona que se ha convertido a Cristo realmente estará dispuesta a asumir las consecuencias y restituir los daños. Un pecado cometido, hermanos, contra otros, especialmente contra el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, ¿sabe qué? Es un pecado que se puede considerar cometido contra Dios mismo. Zaqueo se había dado cuenta que había ofendido a Dios. Por eso cuando tú y yo le hacemos daño a otro, realmente a quien estamos afectando es a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios. Tenemos que restituir los daños y perjuicios, asumir las consecuencias, asumir la responsabilidad. Eso hará que nuestra confesión sea genuina, sea real, sea bíblica. Así que hemos visto 3 cosas que tú y yo podemos hacer para que nuestra confesión delante de Dios y delante de los demás sea genuina, sea real. Confesar nuestros pecados a Dios, confesar la ofensa al agraviado, restituir los daños y perjuicios. Ya a manera de reflexión, ya para concluir, hermanos, amigos que nos ven, oiga esta pregunta: ¿está usted dispuesto a confesar sus pecados? Si usted dice que es cristiano y no está dispuesto a confesar su pecado, todo luce que usted no es cristiano. Pero si realmente usted es cristiano, usted va a querer confesar su pecado. Primero a Dios y luego a la persona agraviada, a quien usted causó el daño. Y no solo eso, sino dispuesto a restituir los daños, a asumir la responsabilidad. Un pecado en la iglesia pública, quien lo comete debe estar dispuesto a pedir perdón a la iglesia y asumir las consecuencias, la disciplina delante de Dios y ser responsable por el hecho cometido. Así que no dudemos jamás a la hora de haber cometido un pecado, una ofensa delante de Dios. No dudemos jamás en confesar nuestros pecados. Recuerda que el texto: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor nos promete su perdón. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados, no porque nosotros lo merezcamos o seamos algo o alguien. No, Dios lo hace por los méritos de Cristo, aquel justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Es por medio de Cristo que el Señor nos perdona. Por eso, amigo que me ves, si realmente tú quieres comenzar una relación con Cristo, con Dios, necesitas confesar tu pecado, necesitas arrepentirte de tus pecados. En otras palabras, darle la espalda a tu vida de pecado, comenzar a vivir para Dios. Toma esa decisión. Hermano y hermana, nunca dejes pasar un día sin confesar tu pecado delante de Dios. Eso debe ser una prioridad de nosotros. Que nuestra confesión sea permanente, como nos dejó ejemplo el Señor, el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor le bendiga en gran manera. Si usted no tiene a Cristo, comienza a vivir para Cristo. Mantengámonos firmes en Cristo. Dios le guarde.